hayas escuchado, si de la guerra y la paz de hablar ya se han cansado, pero igual voy a contar lo que mis ojos miraron, para que alguien se recuerde de las almas que sangraron. Los he visto el otro día desfilar en fecha patria, los que fueron a Malvinas, los que han puesto fuerza y garra. Uno iba pata en palo, a otro le faltaba un brazo y otro iba de la mano, porque estaba loco hermano, pobres en cuerpo y en almas. Muchos no tienen laburo, solo el título de héroes. ¿A vos te parece justo? Nunca más esta canción, nunca más este dolor, nunca más esta canción. Buenas noches a todos los argentinos bien nacidos en nuestro bendito país, aquí en la ciudad de San Martín, un programa más de Malvinas, corazón de mi patria, que tiene la finalidad de dar a conocer el hecho histórico más importante de nuestra Argentina moderna. Así que mi nombre es Antonio Emilio Falcón, acá con broma al principio de los días de hoy. Estamos, pensé que tomaron algo. Bueno, me acompaña Claudito, Adolfo, aquí Alejandro. Perdón la risa. Lo que pasa es que ustedes tienen que estar detrás, no detrás de cámara, enfrente de las cámaras, pero no en el aire. Entonces uno escucha cada cosa, escuchamos cada cosa. Se pone... Tenemos que terminar, bueno, por lo menos empezamos el programa riéndonos. Podríamos hacer un programa con detrás de cámara, como hacen muchos programas, la verdad que va a ser más divertido que esto. Pensá que al principio nos dijeron que parecíamos, ¿cómo es? Tres momias. Sí, por eso, está lleno de momias. ¿Y ahora que somos 5? Ahora somos 5. Bienvenidos. Vamos a llamar a Tru como bienvenidos a nuestro programa número 48 el muerto de Malvinas, que habla. Corazón de mi patria. El muerto que habla. 48. Hablando de momia, apareció. Bueno, vamos a ponernos serios. Las vías comunicaciones. Hoy es 1 de septiembre. Hoy es 1 de septiembre, muy bien. Las vías comunicaciones, podés comunicarte Canal 4 Teleaire, www.canal4teleaire.com.ar, www.canal4.ar, el WhatsApp 11 32 33 0101, el 11 47 13 0101, que es el teléfono en línea, o las páginas @Casa de Héroe Malvinas o @Malvinas Corazón de mi Patria. Muchísimas gracias al tema musical, siempre decimos nunca más, del autor señor Alberto Lobos, de la ciudad de Metán, provincia de Salta, y la voz de nuestro hermano, sobreviviente crucero general Socorro Díaz, que ve siempre, dice, pero no se anima a escribir. Así que bueno, muchísimas gracias a Alberto Martínez, propietario del Canal 4, a Marcos ahí en la pecera, a Pedro allí detrás de la cámara, y allí a Carlos, así que muchísimas gracias también, ahí, nuevo camarógrafo. Y hay un silencio barro, pero bueno, seguimos. Vos no escuchás. Los mensajes, bonus track. tenemos los mensajes de la señora Elisa de vecina de Chilaver, que andaba media jodida. Un gran abrazo, por eso casi no podía escribir. Y además dice que le aumentó la luz, así que va comprando vela ahora. Pero bueno, jubilado. Sí, se va a hacer jodido. Sí. Que nos escuche por radio, como la antigüedad. Una espica tiene. Bueno, ahora ¿cómo seguimos el programa? ¿Vos? No sé, qué sé yo. Hacemos un baile, no sé. Sí, tengo las... la parte necrológica. Es la parte lamentable porque llegan a 177 los fallecidos. 177. Este mes fueron 22 veteranos de guerra fallecidos. Posiblemente haya entrado como fallecidos algunos que hayan estado en continente, pero bueno, no lo podemos, si figura en la lista de veteranos de guerra, lo tenemos que nombrar. El día 27, Segovia, Ramón René, ejército argentino, soldado del Regimiento Mecanizado 12. El mismo día, fallecieron 4 veteranos el mismo día, el día 27. López, Alfredo Manuel, Ejército Argentino, soldado, Compañía de Ingeniero 9. Sí. Ortiz, Carlos Alberto, Fuerza Aérea, suboficial auxiliar. Soria, Gilberto Alberto, Cabo Primero, destructor Ara, Piedra Buena. Y el día 28, Martínez, Francisco Luis, Fuerza Aérea, suboficial principal.
Bueno, siempre decimos que para descanse los que quedan, las viudas, los hijos, los nietos, que tomen contacto con una entidad, porque siempre se pone muy con una burocracia, tardan 2 años y más todavía. Que hay grandes problemas, Ya estuvimos hablando con la gente del ANSES. El tema está que hay muchos temas legales que están ahí pendientes de la familia y bueno, eso se complica. Así que bueno, hay que estar atentos de ese tema también. El tema es que muchos veteranos se separan, se vuelven a casar y después, como decimos nosotros, el cajón del veterano tiene muchas manijas. Sí, ese es un gran tema, también hay que ponerse legal. No ponen las cosas en claro y después cuando fallecen, arreglate Catalina. Ese es el tema. Y el falta de conocimiento también de la familia, porque a veces a uno no le interesa y sin embargo es importante. Aquí en la caseta de Nueva Malvinas se va a armar un programita para todas las esposas, que lógicamente voluntarias, para orientarle qué es lo que tiene que hacer en caso de que fallezca un veterano de guerra, inmediatamente. En el caso del CENOPE, también llamarlas, que es otro tema también. Las Fuerzas Armadas están cometiendo errores. Cuando se les llama, tanto Fuerza Aérea, Marina, Ejército, a diferentes oficinas, inclusive en Ministerio de Defensa, ni saben qué es lo que tienen que hacer. La guardia tiene que ir, tiene que concurrir la guardia con la bandera como corresponde y no desprolijamente como a veces asisten. Y nosotros, veteranos de guerra, entidades en toda la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional tenemos que llevar las banderas y ellos se olvidan. Pero bueno, tendríamos que tener un listado como para que sea patrón, para que por lo menos acá en San Martín, para que la gente las viudas tengan saber en el momento que es un momento muy crítico, saber cómo manejarse. Sí, por eso vamos a hacer un escrito. Ahora, justamente hablando de eso, sí. Hablando con mis compañeros de la compañía, del Tren de Infantería, se está haciendo un proyecto que ya se está moviendo para que no pasen 1 año, 1 año y medio las viudas sin cobrar. Claro. Porque hay viudas que vivían del sueldo del marido, falleció el marido, después tienen que estar 1 año y medio sin cobrar. Le pasó a la mujer de mi compañero Quique Galfo, y no sé, todavía no pude hablar más con ella, pero bueno, quisiera saber cómo está ese tema. Pero no puede ser que pase 1 año, 1 año y medio para que le paguen una pensión. Es una vergüenza eso. Bueno, la viuda de Salzano pasó lo mismo. Si los papeles están en regla, no tendrían por qué tardar más que 1 mes. Sí, pero están tardando demasiado. Va a tener que venir San Martín a escribir que le entreguen la pensión. Lo tenía que hacer allá en 1813, 14. Claro, ahí estamos con las efemérides. Bueno, vamos con las efemérides del 29 de agosto al 4 de septiembre. El 29 de agosto, Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Fue instituido en 2009 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Después que tiraron 4.000 millones de bombas. Sí, para que no le tiren a ellos ahora. Claro, a Tolón de la Salud. Un 29 de agosto. Un 29 de agosto, Día Nacional del Árbol. Muy bien. Por iniciativa de Estanislao Ceballos, desde el Consejo Nacional de Educación en 1990. También el 29 de agosto se celebró el Día del Abogado, en recuerdo del nacimiento de Juan Bautista Alberdi en 1810. Un 30 de agosto, Día del Ferrocarril en nuestro país. Muy bien. También el 30 de agosto de 1888 se funda la ciudad de Firmat, provincia de Santa Fe. Muy bien. En 1829 tomó posición oficial de su cargo el comandante político y militar de las Islas Malvinas, Luis Bernet. Un 30 de agosto de 1829. 31 de agosto, Día de la Fragata Presidente Sarmiento. Muy bien. En 1897 fue votado y bautizado con ese nombre. Un 31 de agosto de 1794, el coronel Ramón García Pizarro funda la ciudad de la Nueva Orán, en el valle de Senta, en la provincia de Salta. Un 31 de agosto de 1905 se sanciona la ley 4661 de descanso dominical. 1905. 1905. Un 1 de septiembre, un día como hoy, es el Día de las Tías. Un saludo a todas las tías. Ya no me queda ninguno. ¿No te queda? No, a mí tampoco. Y el Día de las Cocineras. Saludo a todas las cocineras. Y cocineros. ¿Por qué? Claro, cocineros, que hay cocineros. Pero no son y tíos también. No son chefs, sino cocineros.
cocineros. Porque hay diferencia de chef a cocinero. Un día como hoy, en 1807, la Junta de Gobierno de las Provincias Unidas suprime el tributo establecido por Carlos I en 1523, que obligaba a los indígenas a pagar por habitar las tierras de la corona. Encima que le robaban, le hacían pagar. Cosa de loco. No sé, eso me hace acordar algo. Sí, a la actualidad, ¿no? Sí. Un día como hoy, en, No valió mucho. en 1891, Juan Bucetich elabora en la provincia de Buenos Aires las primeras fichas dactilares del mundo. Pensá que yo tuve tuve la ficha del primer caso que se resolvió con las huellas dactilares, que fue una sirvienta, una mujer que mató a su patrón, y por las huellas dactilares ella fue la primera que cayó con eso. Yo tuve la ficha dactilar original, el documento original de ella y el documento de Bucetich, que se mandó a Estados Unidos. ¿Pero acá en Buenos Aires fue? Sí, eso está acá. Y se mandó a Estados Unidos junto con un par de papeles más, cartas y todo eso. Sí. Se mandó a una muestra que hizo la policía, creo que de Nueva York. Fue pedido por ellos para mostrarlo y fue enviado. Y yo tuve el placer de tener el embalaje, hacer el embalaje y mandarlo. Un invento argentino. O sea que estuviste en todas vos también. Y bueno, te estás pareciendo a alguien. No en todas, no, pará, que yo no salí a buscar a mi familia por el mundo. Las armas de Belgrano. Claro. Las armas de Belgrano sí, porque vinieron al remate acá. Vinieron al la casa del viejo Willy. Si lo trasladaste vos. Seguimos. El 2 de septiembre, o sea, no mañana, me busquen, de 1587, sale del puerto de Buenos Aires rumbo a Brasil la primera exportación de productos elaborados. Se conmemora el Día de la Industria. ¿Qué día? Mañana. ¿Qué día? ¿Para qué día? 1587, el 2 de septiembre. El 2 de septiembre sale lo primero fabricado acá. Exacto, a Brasil. Bueno, les comento algo. También estuviste ahí. Aduaneramente fue la primer coima que hubo para que eso pueda salir. Fueron los franciscanos los que exportaron azúcar. Exportaron azúcar y la aduana reconoce que ahí hubo la primera dádiva. La primera dádiva para que puedan salir eso por falta de documentación. Mira, azúcar. Mira, no tenían los papeles regla. No tenían los papeles regla. La primera exportación se hizo con azúcar de los franciscanos. Mira qué bien. Mira vos, siempre dando el puntapié inicial. Un 2 de septiembre también estoy en todas, ¿no? Sí, no, ya lo veo. El 2 de septiembre, también mañana, un saludo a mi hijo Alberto Luragui, que cumple años. Muy bien. Pagate los sanguchitos. Pagate los sanguchitos. El sábado va a estar. El 3 trae la torta. Yo me puse y vos morfaste, así que te quiero ver a vos. ¿Qué edad? De 1989. Sí. El 3 de septiembre, en Efemérides Raras, Día de los Rascacielos. ¿Rascacielos? Acá tenemos todavía, ¿no? Uno. ¿Los rascacielos? Sí. El Cábana. El 3 de septiembre de 1779 se proclama en Buenos Aires la guerra contra Gran Bretaña que sostenía la corte española. El 3 de septiembre de 1812 las fuerzas comandadas por el general Manuel Belgrano vencen completamente a las tropas realistas al mando del general Pío Tristán sobre la margen del río de las Piedras. Un 3 de septiembre de 1933 inicia sus actividades la base naval Mar del Plata. Un 4 de septiembre, en Efemérides Raras, Día de abrazar a tu jefe. Mire. O sea, le llaman chupamedia. Le llaman. No, yo me abrazo a mí mismo, yo soy mi propio jefe. Yo también, entonces. Por eso. Un 4 de septiembre de 1939, la Argentina declara su neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. Y después ya no era más neutral. No tenemos más efemérides. No tenemos más efemérides y hoy vamos a recordar a un suboficial que fue ejemplo en Malvinas y que fue suboficial primero de Infantería de Marina. Estamos convocando en nombre a Julio Castillo. Padecía de una enfermedad crónica, padecía de epilepsia, para que se sepa, que bien le habría posibilitado no estar en el frente de combate. Sin embargo, pidió autorización para regresar con su gente y me consta que pidió muchas veces hasta que los cansó y lo mandaron a Malvinas. Era del Batallón 5 de Infantería de Marina.
Del glorioso BIN 5. Luego de 2 días de internación, o sea que estuvo internado durante Malvinas, estuvo internado porque le agarró un ataque, no me acuerdo si era el 10 de junio, creo que el 10 de junio, el 10 de junio le agarró un ataque de epilepsia y lo internaron. Y yo tengo, acá no dice, pero acá yo tengo la información de que se escapó del hospital y se fue al monte con su unidad. Estuvo 2 días de internación y a las 2:30 de la madrugada del día 14 de junio, soldados británicos salieron corriendo detrás de un montículo rocoso disparando sus armas que alcanzan a Galarza. Castillo, al ver la forma en que su soldado había sido herido, salió de su protección del Pozo de Zorro y otros 3 ingleses avanzaron hacia él desde 20 metros, intentó disparar su fusil, pero un tiro en el pecho lo empujó hacia atrás y murió. Quiso recuperar a su dragoneante caído, quiso pelear y peleó con valor y coraje, es un héroe, honor y gloria para él. Por la eternidad, sí. Castillo sí es conocido el tema. Un gran hombre que no se conoce mucho la historia de él, pero un gran hombre. La verdad que yo lo conozco y la verdad que me dolió mucho cuando él falleció. Vamos a entrar una tanda, Adolfito, y continuamos. Dale. Muchas gracias. Ahora. Recordar también, ¿no? La efeméride bueno, el que se nos salteó y acá nos apuntó... Pedro tiró con artillería pesada. Sí, nos tiró. El 4 de septiembre también es el Día del Inmigrante. De 1812 fue convocado por el gobierno que había en ese momento a todos los que venían de otros países a sembrar acá la Argentina y eran bien recibidos. O sea que ya de 1812 recibimos a mucha gente. Y en 1949 fue Ley Nacional del Inmigrante, o sea que pasó a ser, se hizo la Ley Nacional del Inmigrante. Y está la Dirección Nacional de Migraciones.
¿Cuántos años pasaron y esa gente vino a poner el pecho y su voluntad? Y después de la Segunda Guerra Mundial y la Primera, también vino mucha gente inmigrante que han hecho grande este país. Y fines de 1890... fines del siglo XIX. Fines del siglo XIX, ahí vino mi abuelo, también vinieron mis abuelos por parte materno y paterno. ¿Origen italiano? ¿De qué lugar? Mi abuelo era de Perugia, Torino, del lado de Torino. El pueblo se llama Perugia, tengo una prima que estuvo ahí, fue a ver el pueblo donde nació, lamentablemente no pudo conseguir documentación porque estaba la iglesia cerrada y el cura venía una vez por semana y había que ver qué día venía, entonces mi prima no se pudo quedar, había que esperar al cura, no sabía si ella llegó creo que un martes, no sabía si venía miércoles, jueves o viernes. Pero el origen de ahí, tu familia. De ahí. Perugia es el apellido paterno y alemanes del Volga por parte de materno. ¿Quién no entiende un pariente que es europeo o de cualquier otro país? O sea, el inmigrante hizo, como decía, hizo muy grande este país y con voluntad y con ganas de trabajo. Mi abuelo también era italiano y venía del lago di Como, era del norte de Italia. Todos tenemos... ¿Quién no tiene una abuela o un bisabuelo que es europeo o de otro lugar, ¿no? No, pero por eso digo... O sea, Alejandro iba a acotar algo. Sí, yo también, mis abuelos eran piamonteses, paternos, y por parte materna mi abuelo era calabrés y mi abuela era gallega. Así que era toda una gran lo tuyo también. mezcla, todo. Sí, todos también Somos italianos. todos. Lo mío de Isla Canaria. Y vinieron con lo opuesto. Mirá, y la parte, bueno, del litoral. Yo tengo una historia que se la voy a contar que está buena. Hice un trabajo en Roma por una empresa que yo trabajaba, ¿no? Entonces un día salí a caminar y fui a la plaza donde se hacían las carreras en la carroza. Lo que era el circo Exacto, lo que era el circo romano. Mira. Que no me acuerdo el nombre de la plaza, ya me va a salir, que tiene dos fuentes, que se filmó la película, de la película del libro de Brown. Se filmó ahí, que sumerge en uno de los curas, que está la fuente de los 4 ríos, que figura el río de la Plata. Paro a comer en un bolichito, que está al costado, ¿cómo se llama? Plaza Navona, ¿no? Plaza Navona, ahí me acordé. Y entro, le pido un sándwich, me quedo mirando el hombre y en castellano me contesta si era de Buenos Aires o era argentino. Y le dije que sí. Él vino en el año 56, 57 con lo opuesto, porque Italia se venía abajo, era un derrumbe total, ¿no? Económicamente, él vino en el año 56, 57 y pasó, como dijo Pedro, que se quedó 2 días, 3 días en el Hotel del Inmigrante hasta que le dieron los papeles. Salió caminando, ¿no? Empezó a caminar, salió como para ir para el lado de la Boca, totalmente, o sea, sin hablar castellano, italiano. Y pasa por la puerta, dice que había un hombre en camiseta, el típico porteño, sentado en la puerta, camiseta, al pasillo, ¿no? Era como un conventillo, ¿no? Ahí dice que era muy cerca de la Boca, caminando siempre por el costado, se ve que debe haber agarrado avenida lento, todo eso, y se fue caminando para allá, porque le preguntó a un par de italianos que había ahí, y lo mandaron para allá. Entonces, para y le pide un vaso de agua, el porteño lo mira, el hombre y le dice, ¿recién venís de Italia vos? Le dijo que sí, en mal castellano. Y le dice, ¿tenés hambre? Le dijo que sí, que tenía hambre. Y lo invitó y estaba haciendo un asadito adentro. Y le dio de comer, había una habitación, le dio una habitación. Y él le dijo si se podía quedar, le dijo que sí. Que iba a buscar trabajo. Que él sabía de plomería. Y le dijo, ningún problema, quédate. Conseguí trabajo, después me pagas la habitación. Muy bien. Fue a los 2 días ya estaba trabajando. ¿Y sí? Dice, yo a los 2 días ya estaba trabajando. Sí, sí. ¿No? Se quedó en Argentina hasta el año 68, 69 más o menos. Y después volvió. Volvió a Roma, pensando que volvía de vuelta, volvió a Italia. Bueno, acá estaba todo Lanuse, todo era un desastre. Sí, sí.
consiguió un buen trabajo allá, consiguió con la familia, se estableció bien y se quedó a vivir en Roma. Con el tiempo le pagó el viaje a este hombre con la mujer, lo llevó a Roma, lo estuvo ahí el tiempo que ellos querían. Se recuperó, o sea, es más, y él es totalmente agradecido con Argentina porque él pudo juntar un montón de plata en Argentina. Cuando fue a Italia, obvio, la plata argentina valía más que la lira. Él la cambia, en Argentina cambia la lira, por plata se fue con mucha plata de acá, porque él tenía esa piecita solo, ¿no? Y volvió él, tuvo una novia acá en Argentina, no se casaron, él volvió solo y se quedó allá, se casó en Italia, le pagó el viaje a este hombre, siempre conectados y todo. Cuando, hablando, me prepara un sándwich de jamboni prosciutto, ¿no? Con manteca, me dio una cerveza y cuando le digo, bueno, ¿qué te debo? Me dice, no te cobro. En agradecimiento por tu país, aparte vos estás solo, no, estoy trabajando, justo estábamos en Roma estábamos con la muestra de los 100 años de Borges, estábamos reembalando la exposición, entonces le conté, sí, conozco, me preguntó de Buenos Aires, cómo estaba. ¿Y no te cobró? No me cobró, bueno, estuvimos charlando como 2 horas y media, 3 horas. Siempre haciendo canje. Sí, No, yo tenía la plata, tenía la plata. No, bueno, si me lo regaló, ¿qué más quiere? O sea que se repite la historia, lo que decía, 3-4 días. Lo mismo pasa a los venezolanos que están acá. Vinieron 3-4 días, están trabajando todos. Se bajan del avión y no rehusan de ningún tipo de trabajo. Vos conocés bien el tema. La verdad que es impresionante. Sí, o sea, es increíble. Él vino a las 48 horas, ya estaba trabajando de plomero en un edificio. Trabajó 10 años, se hizo mucha plata porque trabajaba de lunes a lunes, él no le decía que no a nada. Bueno, vos acordate el caso de Onassis, que en su momento fue el magnate más grande del mundo, trabajaba acá en la empresa de electricidad, en la Ítalo. Claro, trabajaba en la cuadrilla, en las cuadrillas que iban a arreglar los cables en la calle. Después empezó teniendo un kiosco. Claro, ahí tenés, eso laburaban. Y después tenés el caso ahora muy reciente de Lázaro Báez, que era cajero del banco y... Ahí vamos con el tema histórico. Bueno, pero pará. Otra cosa. Bueno, primero agradecer a Gonza Prado por la fotografía. Y el día 16 es la función. Día 16. El día 16, viernes 16. Cine Debate. Va a estar Gonza Prado con su película Hacia el Atlántico Sur. En el Cine Teatro Plaza. En el Cine Teatro Plaza. Lo van a tener en persona. Un malvinero de corazón. 19 horas. Y que hizo todo por volver a Malvinas. Y hizo una película en el esfuerzo titánico de hacer una pedaleada del cementerio de Darwin a Puerto Argentino, 90 kilómetros, ¿no? Con su amigo en bicicleta especial, ¿no? Alexis Padovani y los otros 3 muchachos. Una odisea importante. Una odisea importantísima, sin auspicio de nadie, él juntó la plata. Y otra cosa más, tenemos el honor, gracias a Pedro Tejada, nuestro camarógrafo, la Asociación Combatientes de Malvinas, la Casa Héroes de Malvinas, es sede de Embajada de Paz y el que les habla ha sido nombrado embajador de paz. Gracias Pedro Tejada por esa distinción, con una meta muy abierta para llegar muy lejos hasta donde podamos, ¿no? Pero con mensaje de paz y con buena predisposición al trabajo, que es el trabajo de nosotros, es lo social, y poder llegar lo más lejos posible ayudando a la gente. Como siempre digo yo, el pueblo argentino fue que nos recibió hace 40 años, dándonos ese sanguchito en Puerto Madryn de jamón y queso, salami y queso, el fiambre que nos tocase. O la hogaza de pan. O la hogaza de pan sola porque no había más fiambre. Y nosotros queremos retribuir el amor que nos dio el pueblo y nos mantiene el pueblo con ese amor incondicional. Nos han demostrado siempre el amor incondicional del pueblo argentino, ayudando nosotros hacia ellos. Totalmente. Y también, disculpame, sí. No. Y también se creó el día sábado. Sí, la asociación. El sábado a continuación, el sábado 27, formamos finalmente la comisión directiva de la Asociación Docentes por Malvinas de San Martín. Ahí están las fotos. Ahí estamos todos los... Presidente y vicepresidente sentados aquí. Estamos acá. Aquí, así que. Es un honor tenernos en nuestra casa. Así que también muchas gracias a ustedes por ser nuestro apoyo permanente y nuestros, en cierto modo, también nuestros padrinos, porque nos han ayudado en los vínculos y en las relaciones con las primeras personas que tomamos contacto.
Así que más que agradecido con eso. Gran abrazo a Julio Taño, que está viendo el programa y sí, espero que pronto se recupere, así lo tenemos con nosotros también trabajando ahí. Entramos una tanda, Alejandro. Bueno, así que nuestra institución, Casa Héroe de Malvinas, tiene ya 3 entidades, hermano. Muy bien. Exacto. 3 entidades y sede de Embajada de Paz. ¿Sí? Recuerden siempre que nadie se aferra tanto a la paz como el que estuvo en una guerra. Totalmente. Porque el que vivió en una guerra sabe que se pierden muchos amigos, conocidos, y es lamentable todo lo que se pasa en una guerra. Entonces nadie se aferra más a la paz que un veterano de guerra. Totalmente. Y déjenme agradecer a Inés Palomeque, la presidenta de 1000 Milenios por la Paz. En ella, gracias al trabajo de Pedro, confió 100% en nosotros, una asociación de veteranos de guerra, junto con un veterano de guerra, aunque ya hay veteranos de guerra que son embajadores de paz, pero confiar en nosotros, ya directamente darnos una sede de paz es increíble, es una sede de embajada que invito a todos los embajadores de paz de San Martín, si se quieren reunir en la asociación y lo quieren utilizar, bienvenidos sean todos. Bien. Alejandro, Gustavo. Hablando de inmigrantes, le quería dar un homenaje pequeño a unos inmigrantes que a veces poco se nombran, ¿no? Vos dijiste que el 4 de septiembre... 4 de septiembre de 1939 nos declaramos neutrales de la Segunda Guerra Mundial, porque 4 días antes se había iniciado la Segunda Guerra Mundial, 1 de septiembre, ¿no? Cuando Alemania invade Polonia. Y me quería referir a los polacos, que acá en Argentina vinieron en un grupo importante, que justamente después de esa invasión, que resisten la embestida alemana, por la retaguardia Rusia también invade Polonia para dividirse, ya eso era un acuerdo entre los dos líderes totalitarios de la división de Polonia, así que esta gente decide escaparse, cruzando a los países limítrofes, Rumania, Hungría,
Y es así que se unen al ejército aliado de resistencia para conformar un ejército nacional, y lo hace durante casi toda la Segunda Guerra Mundial. Combatieron especialmente en África, al norte de África, en mando del general Anders, y después en lo que es Italia. Y en lo que es Italia... Ucranianos también, ¿no? Participaron de esa guerra. Ucranianos, sí, participaron, pero de alguna manera una parte estuvo aliada con los alemanes. Sí, pero hubo también partisanos, digamos. Había una división. Había una división. Era muy confuso, entonces una de esas unidades después se conforma dentro de lo que son las Waffen-SS y combate justamente también en Italia, que eran ucranianos, ¿no? Se encontraron todas las nacionalidades ahí. Y así que los polacos, una vez que están en Italia y termina la guerra, quedaban dos caminos: o volver a su patria, pero estaba ocupada por la Unión Soviética, y justamente estaban en la lista negra. Eran nacionalistas, habían peleado por su nación, por su patria, así que deciden quedarse en la Europa occidental, contraen matrimonio con muchas italianas y viajan a la Argentina y a Canadá. Pero Argentina se hizo una colonia muy importante de los dos grupos, ¿no? Tanto sus esposas italianas como ellos polacos. Así que le quería dar el abuelo de mi señora era polaco y vino también de muy jovencito, y escapando de la guerra vino con el hermano. Es decir, ellos despidieron a su madre y su padre, que lo tenían hasta ese momento, después nunca más supieron de ellos. Y tal es así que vinieron en un barco de polizones, como le llamaban antes, y él baja acá en Buenos Aires y el hermano sigue viaje a Estados Unidos, suponemos, por lo que los escritos, y nunca más se vieron. Nunca más se encontraron los hermanos. Yo tenía, en Casero vivía la hermana de mi tía Angelita, la hermana de mamá, estaba casado con un polaco, tenía tíos polacos, yo tuve tíos polacos por parte de mamá, que se escaparon de la guerra, Ahora, qué difícil es que era más que nada el idioma. Uno se pone a pensar... Hoy me voy a Polonia, ¿y cómo arranco? Si no sé el idioma, no sé cómo me hago entender. Pues imagínense esa gente sin nada, con lo puesto, sin idioma, sin nada. El apellido era Ukaliuk, imagínate si no eran polacos. Un español por ahí te agarra algo, un italiano te agarra algo del castellano, pero cuando el idioma es muy diferente... Totalmente. Yo desde joven, de 18 años, me dediqué al comercio, ¿no? O sea, a la docencia, pero... el fuerte siempre fue el comercio, ¿no? Y uno de los que me entrenó, que era un cliente mío, era Vibransky, me acuerdo, ¿no? Era polaco, judío. Y así que siempre esperaba el día que tenía que ir los jueves, me acuerdo, era para escucharlo, ¿no? Sus historias, ¿no? Y las cosas que hizo, porque estando allá se enfrentaba mucho con los británicos, que era justo donde estaban en el frente de batalla, codo a codo con británicos. Entonces me contaba que una vez había una columna alemana en retirada y unos cazas británicos, abuelo rasante, lo ametrallaron, pero vivos, destruyen adelante y atrás, porque la idea era tratar de quedarse con el material. Entonces el primero que llega es él, con sus tropas polacas, y cuando llega todos los tanos, pobres, saqueando lo que podían, ya se estaban llevando los camiones, todo lo que ha quedado sano, ¿no? Y bueno, lo invitan al pueblo ahí, festejar como son los italianos y todo, y le cuentan la realidad, que habían perdido todo, que los alemanes le habían confiscado todo. Entonces dicen, bueno, contan todo. Entonces vinieron los británicos a buscar dónde estaba el material. Entonces dice, usted llegó primero, ¿dónde está el material? Sí. El informe de los cazas, había camiones nuevos y todo, y acá no hay nada. Y dice, no, yo cuando llegué estaba así, se habrán escapado. No había nada. Acá no hay nada. Así que los ayudó a los tanos, pues se casó con una de las tanas de ese pueblo y se vino fue para acá, ¿no? Mira qué historia. Son ricas historias. Muchas historias. ¿Cuántas historias? Ahí tenemos, para concluir, los cumpleaños de nuestros 649 caídos. Dijimos que íbamos a nombrarlos a todos con su fecha y de dónde eran. Arrancamos con el 26 de agosto de 1962, nacía en Esperanza, Santa Fe, el héroe Oscar Aldo Colombo. El 26 de agosto de 1958 nacía en La Quiaca, Jujuy, el héroe Ángel Fidel Quispe. El 27 de agosto de 1962 nacía en la ciudad autónoma de Buenos Aires el héroe Alberto Fernando Chávez.
El 28 de agosto de El 28 de agosto de 1963 nacía en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, el héroe Claudio Ariel Grimoldi. El 28 de agosto de 1962 nacía en San Miguel de Tucumán el héroe René Antonio Escobar. El 29 de agosto del 63 nacía en la Libertador General San Martín, Jujuy, el héroe Jorge Rubén Torres. El 31 de agosto de 1953 nacía en la ciudad de Córdoba el héroe Omar Jesús Castillo. El 31 de agosto de 1962 en la ciudad autónoma de Buenos Aires el héroe Guillermo Omar Tevez. Y el 1 de septiembre de 1962 nacía en Ibicuí, Entre Ríos, el héroe Humberto Omar Giorgi. Donde quieran que se encuentren, feliz cumpleaños, héroes de la patria. Ayer se mencionó dos, a Tevez y Chávez, que son acá nuestros héroes, los 9 héroes que tenemos en San Martín. Así que eterno recuerdo hacia ellos. Bueno, hablando de historia, algo muy importante que dijimos, que era... Hablando de historia y de guerra que estábamos hablando, una fecha, como bien decía Gustavo, una de las fechas más trágicas del siglo XX es precisamente el 1 de septiembre de 1939, cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial. Sí. La Segunda Guerra Mundial, en sus consecuencias, no solo cambió el mapa de Europa, sino cambió el mapa del mundo, cambió la relación de fuerzas, surgieron potencias nuevas como la Unión Soviética, que hasta ese momento no existía, revolucionó la tecnología, revolucionó la ciencia, revolucionó la manera de construir. Revolucionó la manera de construir. Y posicionó a Estados Unidos en la primera línea. En la primera línea, porque las potencias que estaba hasta ese entonces, que era Inglaterra, entró en baja por la guerra, ¿sí? La Primera Guerra Mundial había sucedido 20 años antes, 21, ¿sí? Había terminado en 1918, y esa se dice, algunos autores dicen que la Primera Guerra Mundial es la última guerra de la Edad Moderna, ¿sí? Porque también ocurrían, todavía había algunos ataques o cargas o movilización con caballería, y con el tiro de caballo, ¿no? Ahí está el mito de la caballería polaca. Claro. Hoy justo les tuve que explicar a unos que me preguntaban, ¿no? Toda la vida se habló de que los polacos atacaron a los tanques alemanes con la caballería, con las lanzas, pero en sí fue un mito. Y todos se quedan y dicen, no, pues no puede ser, sí, es un mito. Tristemente es un mito. Si bien operó la caballería operaba, pero era al estilo de cuando lo hablamos acá en la época de los dragones, durante las invasiones inglesas, utilizaba el caballo como traslado, pero ya utilizaba una carabina o un fusil y combatía como infantería. Pero sí hubo un episodio en el cual una vanguardia de vehículos motorizados de exploración se encontró con la caballería, pero no era solamente la caballería, tenían piezas de artillería e incluso un tren que estaba en la zona artillado que operó. Entonces, lógico, ¿de dónde viene tanto el mito? Si bien hubo un pequeño enfrentamiento, cuando son derrotados los polacos a pesar de la resistencia, una resistencia importante que los alemanes taparon, porque si vemos después el número de bajas, al enfrentarse con el ejército polaco, que estaba considerado era un ejército de fines de la Primera Guerra Mundial, de entreguerras, ¿no? Aunque tenía material moderno también, pero no estaba a la altura de los alemanes, ocultaron y hicieron ver como que ellos tenían más poder, pero las bajas que habían tenido fueron significativas, que Hitler se dio cuenta de que no podía con ese ejército haber tenido tantas bajas. Y los que vienen son los reporteros, los italianos. Entonces, lo primero que ven en ese campo de batalla que les comenté, había caballos muertos, lógico. Tanto los alemanes como los polacos utilizaban el caballo, era prácticamente el 60-70% del traslado de artillería, de alimentos, de todo. Era todo hipomóvil. Uno se cree que era todo mecanizado, pero no, esto es otro mito. Entonces, la exploración, lógico. Entonces vieron todos caballos muertos, y ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Y dicen ahí. Nos vinieron a enfrentar con caballos. ¿Qué podemos hacer? Dijeron los alemanes. Entonces los tanos filmaron todo. Cuando van a Italia,
en todos los medios diciendo que la caballería polaca aparecen en los documentales, extraen un documental de fines de la Primera Guerra y de entreguerra, que aparece la caballería polaca marchando, y se armó ese mito de que sí, que se habían enfrentado lanceros contra los blindados alemanes, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Los polacos hubiesen dicho, no, pero eso es mentira. No, porque lo utilizaban al revés, diciendo nosotros, sin armas, con los lanzas, le pusimos caras a los alemanes. Entonces el mito lo alimentaron las dos partes. Ahora, una pregunta, ¿y la posición argentina en ese entonces? ¿En nuestro país? Panqueque, ¿cómo se llama? ¿Qué pasa? Y Segunda Guerra Mundial, comercialmente, había como desde la Primera Guerra Mundial y como desde el inicio del siglo XX, había dos bandos o dos simpatías muy, muy fuertes, que bueno, ahora la vamos a ver. Estamos en una tanda. De la tanda la vamos a seguir hablando. Porque Argentina no me agarra. Bueno, ahí estamos con las preguntas. Argentina, ¿cómo influyó? ¿No? Sí, el detrás de cámara terrible acá. El detrás de cámara. Habría que se pierde un montón de informaciones. Sí, tiene que haber un backstage. Acá la cuestión siempre, desde un principio, desde los 20, de 1920, siempre hubo una división, por una parte pro-británica, ¿sí? Y otra parte que en un principio era pro-fascista, es decir, más del lado de italiano, de Mussolini, que del lado propio del propio lado alemán, ¿sí? Esas eran las dos grandes influencias que existían en ese momento, ¿sí? Y costaba mucho mantener la neutralidad, como costó en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Que también fuimos neutrales y que llevó a Irigoyen a hacer varios planteos, ¿sí? ante el gobierno alemán, ante el Kaiser precisamente, porque los submarinos alemanes hundían los barcos mercantes argentinos. ¿Sí? ¿Y qué pasaba? Que el barco mercante argentino, toda
el paño que se hacía, todo el paño de tela que se fabricaba acá, era vendido a Francia y con eso se hacían los uniformes, la ropa de abrigo y los uniformes de los soldados franceses. Entonces para ellos era un bien estratégico, para los alemanes era un objetivo estratégico hundir los barcos nuestros. Pero eso sí, una vez que Irigoyen presentó las quejas correspondientes, Alemania compensó la pérdida de esos barcos. Y para la Segunda Guerra Mundial esas tendencias existían. Es más, hasta había, si mal no recuerdo, existía un partido nazi, una rama del partido nazi alemán en nuestro país. Muy radicada en Ballester. En Ballester, sí señor. Ballester. Hay una historia. Sí. También formamos parte en San Martín de eso. Es muy rico San Martín. San Martín da para en la coral, no será en la coral alemana, ¿no? Todo ese sector. Incluso mi escuela, el comercial de Ballester, era un colegio alemán. Incluso hay una foto que yo la tengo, una foto en la cual todos los alumnos saludan con el saludo nazi. Y hace unos 3, 4 años, unos ancianos, yo estaba en la puerta de la escuela, un sábado era, y se acercaron y me dice, ¿usted sabe que nosotros estudiamos acá? Y yo, qué bien. A ver, cuéntenme cómo es eso. Pero ustedes no son alemanes, no. Nosotros éramos húngaros. Pero mi papá quería llevarlos a escuelas europeas. Como no había de Hungría acá, porque vieron que está el hogar húngaro también, o sea, había otra colonia húngara. Entonces veníamos todos a esta escuela alemana. Pero un día, cuando se hizo un acto, mi papá vio que tenían el saludo nazi, al otro día fue y nos sacó de la escuela. Están las fotos. Y vos fijate, está el Instituto Ballester y el Holters. Claro. Y Prado, el fotógrafo antiguo de Ballester, tenían varias fotos históricas. No sé dónde están esas fotos, porque era impresionante, una vez hice una muestra. Y debe estar en la casa Wicon, algunas las donaron, sí, otras las debe tener la familia. La familia Prado. Pero muchas fueron publicadas porque en estas revistas que salían, no recuerdo el nombre ahora, había varias, en Ballester, las entregó y las publicaron como parte de la historia, ¿no? Que salía siempre por semana toda la historia de Ballester. Angio escribió también sobre Ballester. Hubo varios oficiales de SS y jerarcas del partido nazi que vivieron acá en Ballester, fueron perseguidos y fueron capturados en los 80, en los 90 por la Mossad. No por la Mossad, por la Mossad, sino por la fundación de Simón Wiesenthal, que decía... Sí, la fundación de Simón Wiesenthal es la Mossad, verdaderamente, era el espía de Mossad. Lo que secuestró a Adolf Eichmann en Tigre. En Bancalari. Claro, mi padre trabajó y lo conoció a Eichmann en la Mercedes-Benz. Mi papá empezó a trabajar ahí en la parte de diseño, porque había estudiado el industrial, y después, cuando nací yo, no pudo terminar su ingeniería, ¿no? Pero bueno, trabajó en la Mercedes-Benz y le llevaba los planos y inmutable, nunca hablaba, recibía. En la Siemens también hubo dirigentes. Sí, en la Siemens, en la Osram, también había... en Philips. En Philips, dirigentes, todos eran del... Y después cuando los alemanes, cuando se produce el combate del Río de la Plata, el Admiral Graf Spee, los marineros estuvieron en Ballester, una parte, lo que era el club alemán, que no estaba donde estaba ahora, sino que era prácticamente ahí en el centro de Ballester, ¿no? Carlos Casares, para el lado de acá, sobre Córdoba. Y así que ahí estuvieron. Sí, después se mudaron a Córdoba. Hay muchos que quedaron en Montevideo, muchos alemanes quedaron, porque es una dotación muy grande la de Graf Spee. Sí. Y muchos se quedaron en Córdoba. Tenían un hidroavión, inclusive, no sé qué, la historia es esa. ¿Qué? Un hidroavión. Tenía un hidroavión, y había una descendiente en Ballester viviendo de la mujer piloto, que era una mujer piloto. Sí, los hidroaviones eran comunes porque eran lo que hoy en día cumplen el rol que hoy en día cumplen los helicópteros. Eran catapultados. Eran catapultados y hacían una grúa los recogían. Tenemos al famoso von Braun también, que después de la
guerra, vino acá a Argentina y estuvo trabajando en la en la fábrica de Córdoba de aviones y fue el impulsor de muchos aviones argentinos que había en esa época. Es más, está en el Museo de Morón el avión El Invisible, que Estados Unidos recién en los 80 lo pudo, nosotros en el 55, está el modelo que había hecho Von Braun, que no lo pudo terminar porque vinieron los yanquis, se lo llevaron, y gracias a este señor Von Braun pudieron llegar a la luna con sus cohetes. Sí, es el padre. Justamente lo que vos decís del hidroavión, la batalla se pierde por el hidroavión, porque había sido averiado en el enfrentamiento anterior. Entonces, cuando recalan en Montevideo, no podía saber exactamente qué dimensiones tenía la flota británica que se estaba acercando. Eran 4 buques, ¿no? Sí, los Landorf fue engañado. Los ingleses hicieron un trabajo de propaganda anunciando que eran cruceros pesados con mayor, entonces no se arriesgó a salir a combatir. Si hubiese tenido en funcionamiento el Arado 96, que era el que llevaba, hubiese podido determinar de que eran mercantes transformados en cruceros de batalla, ¿no? Que no es lo mismo un barco construido desde cero como un barco de combate, ¿no? Así que bueno, decide autohundir el buque, ¿no? Sí, que hace unos años le estaban reflotando. Había trabajo. Sí, había un intento, sacaron el Águila, que entró todo un... ¿Pero qué señor, en el río o en el mar? No, en el río. En la boca del río, cerca de Punta del Este. Claro, está muy oscuro. Se ve la parte de afuera. Bueno, los ingleses después durante la guerra ya enseguida querían llevarse para ver los adelantos del barco. Así que se llevaron todo el telémetro, toda la parte de arriba, lo desmontaron, se lo llevaron ellos durante la guerra misma, ¿no? Porque querían saber, tener el conocimiento de las Sí, sobre y todo el tema famoso que no es mito ni nada, sino el oro alemán en Argentina, que ingresó, el famoso oro alemán. Y por los submarinos entró en eso. Eso va a quedar en el misterio porque nunca lo pudimos corroborar, en el ¿no? Banco Hasta Central, incluso la presencia del Führer acá, claro. ¿no? Como eso queda hasta no sé si vieron Paraguay. no sé si en History o en Discovery, en History. En History que estaba había una serie. Y en el Bolsón también la historia. El Bolsón siempre. Persiguiendo a Hitler se llamaba. Digo, en el Bolsón parece ser que tenía otra. Hay varias. Perdón, ¿cómo? Alejandro. En el Bolsón, y parece ser que tenía otro lugar junto con Mengele en la Triple Frontera. La Triple Frontera, sí. Después terminó en Brasil. Estuvo en Brasil. Mengele se fue a Brasil, sí. Pero Bormann en Paraguay. Claro. Pero hay, en una de las islas, yendo para la isla donde está ¿cómo se llama? ¿Balseiro? No, ¿cómo se llama el árbol este que es frío? La isla de Huemul. La isla Huemul. Sí, la que está en Villa Langostura. Huemul. Claro. La que termina el puerto y de ahí salís y te vas para el lado de... Sí. Ahí hay una isla que quisieron llegar, después mandaron un dron y algo filmaron, que esa casa ahí dice que estuvo Hitler guardado durante un mes. Claro. Después en Misiones, y se dieron cuenta por la medicación que había, por las cajas de medicación que encontraron, que era la medicación que tomaba Hitler. Tal vez estuvo. Sí. Nunca eso va a quedar siempre en el misterio. Eso es como Walt Disney que está congelado. Igual que el Santo Grial, ¿no? A veces se crean mitos y quedan, y a la gente quiere creer de que hay algo y va a existir algo. Lo que pasa que también hubo, eso sí salió en los diarios, un submarino alemán que se rindió en las costas de la Patagonia. Claro. Pero en base a eso puede ser que se haya formado todo este mito de que venían jerarcas... Que los esperaban los alemanes, había muchos alemanes que los esperaban, es verdad, porque en el sur argentino... Se le dio documentación. Y todo, sí, se le habilitó. Bueno, el Instituto Balseiro de Bariloche lo dirigió un alemán, un ingeniero alemán, que no le gustaban las paredes, lo hacía tirar todo abajo y lo volvía a hacer construir. Gesell tuvo contactos y lo recibía y con aprovisionamiento y no se sabe qué más. Trajeron ellos el tema de la bomba nuclear, un par de cosas, trajeron bomba de cobalto, toda una historia de la comunicación, lo que es comunicación y todo, trajeron muchísimo. La bomba nuclear, por ejemplo, primero, Von Braun era el padre de la cohetería, ¿no? De la cohetería alemana,
él desarrolló la bomba B1 y B2. Los famosos que destruyeron Inglaterra. Que destruían Inglaterra, pero había una B3 y una B4 que estaban en planta de proyección. La planta subterránea. La B4 estaba diseñada para ser lanzada, era el primer misil balístico, porque iba a ser lanzado para atacar directamente Nueva York y iba a tener una carga nuclear. Estaban investigando la carga nuclear, cómo hacer agua pesada, pero no podían resolver la cuestión del uranio. Uranio acá entienden, cómo hacer el uranio para las bombas. El enriquecimiento. El enriquecimiento, claro. Y después, después... Pasa que quedaban muy expuestos ellos al hacer la planta para enriquecer uranio. También en medicina dice que todo lo que sea traumatología se basaron en libros alemanes. Y puede cortes, ser. Hay un montón de puede ser, porque los médicos militares alemanes en los campos de concentración y tanto esos y los japoneses, los médicos japoneses en Birmania, por ejemplo, en China, hicieron experimentos con sujetos humanos vivos. Por ejemplo, tocaban a los pilotos, a los rusos, los metían en un tonel de hielo y para ver cuánto tiempo tardaban en quedar congelado para poder calibrar el rendimiento del rescate o los equipos de supervivencia para las propias tropas, pero lo experimentaban con esas personas. Me entraron una tanda y seguimos. Sí, el tema tenemos que... Bueno, estuvimos hablando, siempre decimos, ¿no? Los países, grandes países siempre cometen, a lo mejor, no sé si la palabra atrocidad, pero siempre con el ser humano, ¿no? Expuestas científicamente, ¿viste? Hay logros, lógicamente, pero a base de mucha gente. Pasó en Malvinas también, o sea, hubo un montón de pruebas, un montón de cosas que lo hicieron. Nuestro lanzador que teníamos que tener registrado está lo registró en Estados Unidos, Inglaterra, así que bueno. Vamos al tema muy importante, Bernet. ¿Qué pasó en esta época con Bernet, nuestro primer gobernador? Nuestro primer gobernador que no empezó siendo gobernador, claro, porque en 1819 Bernet llega a nuestro país, pero
con intenciones netamente comerciales. Él era hijo de un padre que era hugonote francés, es decir, que era de la, ¿cómo es? De una herejía que había sido expulsada de Francia, entonces religiosa. Una herejía religiosa, sí. Había sido expulsado de Francia, entonces vino a nuestro país, y la madre también era alemana, si mal no recuerdo, de Hamburgo. Y bueno, vino desde Brasil en 1819 a establecer un comercio y tenía la idea de comercial o establecer una base comercial en las Islas Malvinas. ¿Por tema ballenero? No, pensaba primero hacer una explotación ganadera. ¿Sí? Principalmente explotar el ganado cimarrón que había, que existía de otras expediciones anteriores, ¿sí? No Argentina, pero sí de otros países, y explotar ese ganado cimarrón y también, dedicarse a la caza de ballenas y de focas, que era el aceite. Que era el aceite y la grasa, que era lo más... El auge del momento. Tenía la iluminación. Tenía un este ganado cimarrón no era por ahí el adecuado para las islas, y la idea era utilizarlo, ¿no? Todo lo necesario, y después reimplantar el ganado lanar, como que sé que después se va a ver, ¿no? Claro. Esa era precisamente Tenía muchos proyectos comerciales. Y hizo una sociedad, llegó acá a Buenos Aires, y con esa intención de trasladarse a las Malvinas hizo una sociedad con Pacheco, el general Pacheco, que era veterano de guerra, y bueno, quiso incursionar en el comercio. Se fueron finalmente, pero al no conocer él ni el territorio, ni las condiciones meteorológicas, ni nada, que ir a la aventura, esa acción comercial fracasó. ¿Sí? Entonces volvió, se disolvió la sociedad con Pacheco. Pacheco no quiso saber más nada de ninguna actividad comercial con él, porque había perdido todo, porque toda que era un préstamo. Entonces no tenía beneficio y lo perdió todo. Entonces se establece y bueno, quiere volver a retomar la actividad. En su momento también Luis, su hermano, el hermano había ido con caballos, pero también no se pudo reflotar ese negocio, entonces tuvieron que volver. Y empezaron con las tratativas y a ver cómo conseguían fondos para volver y establecer otro tipo de comercio. Entonces empezó a buscar contactos, y en eso, bueno, consiguió los contactos de Martín Rodríguez y Rivadavia, que le facilitaron la posibilidad de hacer una nueva actividad comercial, pero no contento con eso, o con el riesgo de perderlo otra vez todo, tomó contacto también con el Foreign Office, o sea, con la delegación británica en nuestro país, para tener como un resguardo en caso de iniciar ese comercio. De esa empresa. Acá el encargado de negocios era, por parte de Inglaterra, que había puesto Canning en 1924, si mal no recuerdo, era Lord Ponsonby. Y Lord Ponsonby no quería saber nada con estar acá, ni quería saber nada del Río de la Plata, porque es más, le decía a Canning que si encontraba un árbol que era lo suficientemente alto, le juraba que se ahorcaba. Pero ¿por qué el muchacho, por qué no quería estar acá, Lord Ponsonby? Porque el señor Ponsonby era amante del rey Jorge. Mira. Vino castigado. Era amante del rey. Entonces, como el rey estaba, según Canning, el rey estaba con una depresión terrible porque no tenía la amante, estaba en otros lugares, para resolver esa situación lo mandó a Ponsonby, al lugar más lejano de Contravé, donde lo mandó a Buenos Aires. Ese era el lugar. Entonces lo mandó acá. Y bueno, consiguió las venias para poder establecerse otra vez y establecer el negocio, pero no veía
todavía estaba muy inseguro en ese aspecto, sí, qué hacer al respecto. Inclusive había conseguido que nombraran un embajador, no un embajador, sino un encargado de negocios para Malvinas, que era un antiguo jefe de un gobernador de caciques que había puesto Belgrano, ¿sí? Y lo mandan allá, pero tampoco no tenía autoridad y no tenía a quién ejercerla, así que al poco tiempo se vuelve y... Perdón, era un guaraní. Era un guaraní. Era un aborigen guaraní. Era gobierno militar, no era como el de Bernet, que después iba a asumir los dos roles. Los dos roles, claro. Entonces, después de ese segundo intento, siguió pensando, entonces Bernet dijo, bueno, iba a solicitar ser precisamente gobernador militar y encargado de negocios de la parte civil para poder asegurarse no solo la permanencia, sino el respaldo del gobierno. Entonces así empezó a negociar y finalmente consiguió ser nombrado gobernador de las islas para poder desempeñarse allí. Sí, es un poco, es como que si no salía esto de Bernet, no sé qué hubiese pasado, ¿no? Sí. Porque realmente era difícil llegar a las islas. No era fácil, no había tampoco medios. ¿Y qué beta comercial encontró allí? Ninguna. Sí, lo que querían todos. O sea, lo que buscaba era la explotación también de lo que era la fauna, protegerla y explotar la fauna, pero con cierto orden. O sea, hizo un buen trabajo científico junto con su esposa, ¿no? Recorrer la zona, hacer gráficos, dibujos. Gráficos, sí. Y propuestas de crías, o sea, una cosa bien hecha, ¿no? Sí, no inclusive un despojo, ¿no? repartió tierras, hizo parcelas. Sí. Para el reparto y la explotación. Siempre digo que, bueno, está bien que las leyes están, por cierto, si no hubiese estado las leyes y las reglamentaciones que lo nombran y todo, sí iba a ser medio difícil porque él convoca a los ingleses también. No. Que ya habían habitado. Es sí, más, había colonos ingleses, no muchos, pero había alemanes, había unos holandeses, había tehuelches. Franceses no quedaron. Sí. Había toda una mezcla, pero hace un llamado a británicos que quisieran ir y también, colonizar también, ¿no? También ofrece la posibilidad de Inglaterra de que se quede con la isla Soledad, a cambio de que le mantenga o que le reconozca los repartos de tierra que él ya había hecho. Sí. O sea que es una situación bastante confusa y también es parte de lo que se toma el gobierno británico después para los reclamos. Para los reclamos, sí. Es decir, ¿Y cuánto tiempo duró allí? Y allí duró unos años más. Bueno, Rosas lo mantiene como gobernador de las islas. Y nace una descendiente. Y nace una descendiente, sí, se mantiene ahí hasta que en 1833 los británicos finalmente deciden tomar posesión de las islas. ¿Sí? Pero ese 3 de enero de 1833 él no estaba en Malvinas. No, él estaba acá. Él había bajado acá porque entró un conflicto antes con los amigos del poder, con Chanquilandia. Habían venido barcos a hacer una pesca ilegal porque él incluso había armado de que había que pagar un impuesto. Venía a pescar, se te permite, con cierto orden y respeto, cumplir ciertas pautas, y había que pagar un impuesto. Un impuesto de anclaje. Claro. Los yanquis no lo quieren pagar, entonces es capturado uno de los barcos. Los otros, como no tenía tampoco poder como para poder manejar y dominar, porque no tenía tropas ni nada, si bien se habían puesto cañones y demás, pero no era para tratar de manipular estos barcos, así que uno se va para allá a Estados Unidos a contar lo que había pasado. Entonces mandan una fragata, que justamente él viaja llevando el barco capturado a Buenos Aires, que ahí incluso se hace todo un juicio y se hace legalmente con papeles todo lo que había pasado. Estados Unidos reclama de que no, que los piratas somos nosotros, no ellos, que lo que hicieron fue hacerse de un barco que no les correspondía, o sea que no consideran ninguno de los valores que
Los reclamos que consideraban como que era nuestro, ¿no? Así que bueno, y hacen, desembarcan, destruyen todo, destruyen los cañones, todo lo que había, ¿no? O sea, tierra de nadie lo dejan, con la viveza, sabiendo que costaba mucho volver a armar todo eso. Sí. Gustavo, hay una tanda y volvemos, por favor. Que destruyen. Entonces destruyen todo lo que había armado Bernacle. No, y le dejó el camino libre para que los ingleses venga una fragata y... ¿Pero no llegaron los ingleses con bandera francesa? Lógico. Sí, ellos tantearon el tema primero. Sí, quedó el segundo de Bernacle a cargo del lugar, y entonces no estaba claro si habían vuelto a rearmar algo o no lo sabían, así que lo que hacen es, entran con bandera francesa, los reciben perfectamente como si nada. El famoso Pinedo. Claro, y se encuentran con la sorpresa de que era para ocupar las islas. Y después toda la gente que había, aparte del gaucho Rivero que se queda, toda la demás gente fue llevada a Inglaterra, porque yo tenía la historia que fue... No. Lo embarcaron... Todo para Carmen de Patagones, creo que lo sí, ¿no? Carmen de Patagones. La Carmen de Patagones. Los bajaron a todos ahí. Pero tengo entendido que ellos bajaron y vieron cómo era, si era verdad lo que le habían dicho de Estados Unidos, tantearon cómo estaba la cosa, y cuando vieron que era verdad, ahí vino el papel que le dieron, que tenía 24 horas para irse. Claro, porque no había defensa, no había nada. No, pero siempre son astutos. En Malvinas hicieron lo mismo. En Malvinas, si no eran 10-1, no atacaban. Lo invitaron a tomar un cafecito y ahí... Ahí ya había ovejas, caballos, instalados las vacas. Sí. Porque tenían la experiencia de que cuando era pareja la situación iban perdiendo. Entonces tenían que tener una diferencia muy grande para poder llegar a... Totalmente. Eso los hizo los piratas. Y el gaucho Rivero es el que se amotina y se va para el interior de las islas. Sí, es muy confuso también el hecho, ¿no? Porque Bernet tenía un segundo que era británico. Y justamente con su barco, el barco británico es el que se movía, ¿no? No tengo claro si ese británico respondía
a su nacionalidad o era como los tantos que pelearon con nosotros, que venían como mercenarios, como aventureros, como... Sí, claro. Pero se crea un conflicto entre este británico y el gaucho Rivero, ¿no? Y de ahí viene el tema. Pero de alguna manera ese hombre tenía relación con Vernet, tenía una amistad. Hay algunos que dicen que les pagaban con cosas que tenían que retirar de un almacén que era de ellos y no les pagaban, y por ahí viene el tema de la rebelión. Es un clásico, ¿no? Claro. Sí, todo tiene que venir acá y se paga con... Porque acá lo usaron en el sur también. En la Patagonia. En la Patagonia, sí. La Patagonia rebelde. Lógico, se utilizaba ese tipo el almacén de recursos, ramos generales era la... Iban y compraban las cosas. Claro. No quedaba otra historia que gastar el dinero en el mismo lugar. Volvía Exacto, de vuelta al mismo lugar. exacto. Y a precio... Irrisorios. La historia siempre se repite. rompían la cabeza. Exorbitantes. Piense también que casualidad, que nombraba Ale acá a Canning, ¿no? El ministro justamente ahí está intentando España hacer un reclamo del tesoro que se habían llevado en 1806 y que fue el último intento que hizo de recuperar ese tesoro, y contestaron que no, ya no existía más el tesoro. Digo, ¿cómo se repite la historia actualmente, no? Se repite siempre lo mismo, siempre sacando la vaca de Argentina, ¿no? Y siguen exprimiéndola, y nosotros no avivamos, o somos tontos, o hay un par de vivos nomás. Para mí que hay un par de vivos nomás, porque el pueblo siempre nos sentimos miserables a veces, ¿no? Por lo que está pasando, y no somos miserables, al contrario, tenemos bastante fuerza. Nadie te deja salir. ¿Vos te acordás los dichos de Churchill? Recordame, por favor. Que dijo que a la Argentina no le dejen asomar la cabeza, que le pongan el pie encima, porque el día que asome la cabeza va a ser potencia mundial. No dejen crecer a la Argentina como potencia mundial. Por eso nosotros seguimos, nosotros mismos, seguimos. La historia, ¿hasta cuándo? No sabemos, ¿viste? Pero siempre se exprime, ¿no? Se exprime nuestra vaca. Desgraciadamente tenemos gente que no es muy patriota y le importa más los pesos que el patriotismo. Pero antiguamente había gente minoría, no sé si no patriota, que dirigía nuestro país, pero había otros que ponían, como se decía, ponían lo que tenían que poner y salir de nuestro país. En cambio ahora no hay nada. Somos muy sumisos, parece. Siempre fuimos flojos, especialmente con el tema Malvinas, ¿no? Totalmente. Entiendo que en esa época estábamos en esto empieza esa anarquía del año 20 y después fue un caos todo, ¿no? Entonces como que todo nuestro territorio adolecía de fronteras. Después cuando se quieren conformar la frontera, hoy por hoy está todo mal visto con el tema del indio y demás, siempre fue todo muy confuso, ¿no? Pero siempre estuvimos medio flojos. Actualmente sí, ahora nos siguen atacando el tema cultural, ¿no? Cambiando nuestro idioma, nuestras tradiciones, y seguimos en la historia. Y nosotros seguimos la manada, Pero decían del pueblo boliviano, acá sabemos lo que es el pueblo boliviano, que es muy sumiso, pero nosotros somos todavía más sumisos, nadie reacciona a nivel nacionalismo. Ahí justamente, como decís vos, todo tiene que ver. Todo tiene que ver todo tiene que ver con todo. Nosotros declaramos la guerra al eje, Alemania, Japón, Italia ya se había rendido, pero en febrero del 45, en mayo termina la guerra, ¿no? Que es lo que pasa con mi escuela, que sale la confiscación de la escuela, pero la burocracia hace que sea cuando se rinde Alemania. Por eso reclama Alemania de que venís ahora a sacar la tierra, si ya la guerra terminó. Ya terminó. ¿No? O sea que nunca hicimos las cosas muy bien. Y es ahí yo creo que donde tendríamos que haber aprovechado esto de que Gran Bretaña era deudora con nosotros. Haber dicho, bueno, danos las islas, danos esto y después... Claro, después no, pero viste, nos endulzamos con los avioncitos, nos endulzamos con todo lo que nos dieron y tristemente se perdió esa oportunidad. La Marina lo vio, pero ellos pensaban había un plan en el cual aprovechar y ocuparla. Estaba en mala posición durante la guerra, haber dicho lo ocupamos y al estar en guerra no iba a poder hacer mucho. Pero se cayó ese proyecto. Porque necesitaba nuestras cosas, nuestros productos. Aparte en ese momento las Fuerzas Armadas en Argentina estaban muy poderosas. Yo creo que se perdió esa oportunidad. Mucho más poderosa que éramos sexto en el mundo, o sea que mucho más poderosa que cuando fue en el 82. Totalmente. Hay una frase que estamos ahí, que yo siempre digo, el origen fue acá San Martín, después empezó a salir, ¿no? Nos enteraron y creían que nos iban a sepultar y somos semillas, ¿no? Esa es una frase que apareció otra vez. Así la hemos forjado acá y aparece por todos lados. Bueno, bien, es así. Pero bueno, seguimos la historia, todo que tiene que ver con todo, como decía Pancho Ibáñez, ¿no? El deporte y el hombre.
La verdad que todo tiene que ver la historia y se está repitiendo. Todo salta y... Se está repitiendo. Sí. Bueno, lo importante es que ustedes, con la parte histórica que saben, con esta entidad que se armó, bueno, es seguir adelante. Sí, seguir adelante, la lucha. Vamos a una de las ideas que tenemos, que hablamos en la reunión de comisión, en la primera reunión de comisión, es en el futuro hacer material didáctico. Totalmente. ¿Sí? Producir material didáctico, porque precisamente a los docentes es lo que más les cuesta, digamos, planificar por los horarios y los tiempos que tienen. Entonces eso les podría ayudar o facilitar en algo la tarea, porque ya no tendrían que estar pensando y también los hitos históricos aquí de San Martín, ¿no? También eso es otra cosa. Acá eso es otra cosa. Tenemos que hacer un lugar de los lugares de memoria que recuerdan dentro de San Martín a los hechos. O sea, cuántas plazas, cuántas calles, cuántas escuelas hay con nombres de nuestros héroes, o plazas que recuerden a Malvinas. Se adolece de muchas cosas, y más que nada a los chicos sería bueno enseñarles con la tarea que emprendieron ustedes, para que ellos sepan de qué se trata la cosa de Malvinas, que cuando hablan de Malvinas siempre encasillan al veterano. Las Malvinas no son de los veteranos, no es nuestra, es de todo el pueblo, es de toda la Argentina. Causa nacional. Y no es solo Malvinas, el Malvinas representa también la Antártida. O sea, hay mucho en juego, no solo Malvinas acá. Como el mar austral, todo el mar austral, las islas Malvinas y las islas de los archipiélagos del sur que llevan directamente a la península antártica y sin ir más lejos, en el año 83 fue el listigio austral, y bien me contaba una persona con mucha sabiduría, me decía, desgraciadamente acá lo que van a definir son los de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que son el padrón electoral más grande, y tenía razón, porque los del sur votaron todos en contra. Acá los mintieron con que iba a haber otra guerra con Chile, y la gente ya venía de la guerra de Malvinas y no quería otra guerra más, ninguno quería otra guerra más, pero se le dieron tierras que ni siquiera estaban en litigio. El estrecho de Magallanes era nuestro, y ahora para cruzar a la isla del Tierra del Fuego tenemos que pedirle o pasar por el territorio chileno. Es una vergüenza. Pues otro día un vecino me estaba recordando lo importante que es el paso, ¿no? En el sur, que hubo hace un par de años, 2 años creo, en el paso de Panamá, que se bloqueó un portacontenedor, que estuvo meses, canal. Venían todos por acá al sur, digo, si se podría cobrar el peaje, la fortuna que hubiera sacado Argentina, ¿no? Pero bueno, volvieron a ser como antes del siglo XIX, fines del siglo XIX, que se construyó. Ferdinand de Lesseps construyó el canal de Panamá. El canal de Panamá, y es el que había construido años antes el canal de Suez entre África y Asia. Otra pregunta que me hizo también es el tema de, que es largo hablar, obviamente estamos metiendo política, todo lo que están los barcos entrando con no sé con qué tipo de bandera en nuestro Río de la Plata, que se van. O sea, siguen invadiendo, ¿no? A través del comercio. No sé quién cobra la hidrovía, la famosa hidrovía. ¿no? Sí. No sé, más allá que no te cuentan, no, la gente, lo que no te cuentan y que mucha gente lo ignora es que nos vienen a robar el agua. Sí, el agua. Bueno, me lo han contado gente que son los, ¿cómo se llaman? Los que guían a los barcos, los prácticos. Los prácticos. Me lo han contado prácticos de a bordo. Y me han dicho que los grandes barcos franceses venían llenos de contenedores, y así como venían, se iban vacíos, no cargaban, que fondeaban en el Río de la Plata, llenaban todas las bodegas de agua dulce, y se la llevaban a Francia. Sí. Está pasando en Europa que hay problema con el agua. El agua, hay una venían con menos calaje cuando venían con carga que cuando se... Las grandes bodegas al revés. Por eso me parece que para ellos hoy por hoy el valor de las Malvinas está dado en la proyección hacia la Antártida. Sí, olvidate. 2040 creo que vence ese acuerdo que se hizo de la ocupación científica que se tiene sobre la Antártida, y ahí va a venir una cuestión. Y acuérdense que la próxima guerra, ojalá nunca ocurra, es por el agua. Es por el agua, ¿no? Eso me lo dijeron que dentro de... el acuífero guaraní, ¿quién compró?
Nosotros tenemos... Bueno, hay muchos extranjeros que bajo bueno, ya estamos al final, ahí camaradas, como decía. Gustavo, muchísimas gracias. Alejandro, Claudito, Adolfo, ya nos estamos yendo. Un nuevo programa más. Muchas gracias a la producción de Malvinas, Corazón de mi Patria. Así que hasta el próximo jueves. El lema del programa, el pueblo quiere saber qué se trata, esta vez de la causa Malvinas. Buenas noches. Buenas noches. Chao, gente. Fue así, tac, corto. Sí. ¿Qué te puedo decir que no hayas escuchado? Si de la guerra y la paz de hablar ya se han cansado, pero igual voy a contar lo que mis ojos miraron, para que alguien se recuerde de las almas que sangraron. Los he visto el otro día desfilar en fecha patria, los que fueron a Malvinas, los que han puesto fuerza y ganas.